1973. El presidente de Uruguay disuelve las cámaras parlamentarias. Un golpe de Estado que levanta una dictadura que abre paso a una época de miedo, censura, tortura y desaparición, donde no había libertad para expresarse o pensar. En época como esa, el pueblo tenía que sobrevivir. Gente como Jorge y su esposa Graciela tuvieron que reaccionar. Cuando comenzó la dictadura, teníamos clase en el liceo Bauzá, que era el 16, cuando nos avisaron de que los militares iban a dar un golpe de Estado. Entonces hubo un grupo de alumnos que nos fuimos para el Palacio Legislativo. Era de noche, eran cerca de las 9, porque habíamos entrado al liceo a las 7 de la tarde, al Bauzá, que está ahí en la calle Agraciada, y nos tomamos un ómnibus y nos fuimos para el Palacio Legislativo. Y en el Palacio Legislativo había muy poca gente, pero ya se sabía porque se empezaron a ver movimiento de tropas militares en la calle, ¿viste? ¿Y qué pasaba? Se había citado al Parlamento para tener la última función parlamentaria, ¿viste? En las cuales todos los parlamentarios hablaban y decían que se ponían al golpe de Estado y que era un atropello contra la democracia y todo eso. Entonces, de los 4 partidos políticos, 5 que había, cada uno se tomaba 10, 15 minutos para hablar, ¿viste? Esperamos que se terminara la sesión parlamentaria, ¿viste? Que empezaran a seguir los legisladores. Pero ya se veía que había tropas en la calle, ¿viste? Y había una tropa que se llamaba la Guardia Republicana, que era la encargada de no dejar juntar la gente, ¿viste? Entonces cuando vos te juntabas en una esquina, venían los milicos y te sacaban, ¿viste? Con gases lacrimógenos o con cosas y te corrían de ahí, ¿viste? Digo, la calidad de estudiante a mí me la quitaron porque yo en el año 73, cuando dieron el golpe de Estado, los primeros días de septiembre, fui detenido en el centro de estudio donde iba, que era el Liceo Nocturno número 2. Fuimos agredidos a balazos por querer hacer una asamblea y hubo un montón de gente que fue detenido. Y fuimos detenidos y en esa época no era que nos dieran paso a la justicia ni nada por el estilo. Era tanta la cantidad de gente que tenían y no tenían lugar donde ponerla que nos terminaron poniendo presos en el cilindro, ¿viste? De ahí, en esa época, estamos hablando del año 73, tenía varias posibilidades. O ibas a parar un cuartel y después te pasaban al penal de libertad, que lo estaban construyendo los milicos, ¿viste? En aquella época que entraban 2000 y pico presos, ¿viste? En el penal de libertad. Y bueno, nos tocó, no estoy orgulloso de eso ni nada por el estilo. La realidad social en que vivíamos era completamente diferente, pero nos dejó marcas muy, muy importantes. No solo de los apremios que sufría cuando estabas detenido, ¿viste? Que te querían que vos confesaras determinados delitos, ¿viste? Aunque no los hubieras hecho, ¿viste? Y que como que vos formabas parte de una organización subversiva, de una organización terrorista, ¿viste? Que tenías que decirlo ahí, y si vos no lo decías te cagaban a palo. Pero sufríamos todo tipo de apremios de tortura, porque estamos hablando de gente que teníamos 17, 18 años, ¿viste? Que tuvimos que pasar porque, yo qué sé, que te tuvieran 3 días parado contra un muro sin poder ir al baño, sin poder tomar agua, ¿viste? Que te pasaran y te dieran una paliza con cachiporra, ¿viste? Por las dudas, 3 o 4 veces por día, ¿viste? Que llegara un momento que tuvieras que desmayarte porque no te aguantaban las piernas y no te dieran nada que comer ni de tomar. Y entre otras secuelas que trajo eso, fue que cuando yo quise reiniciar mis estudios en el año 76, siguiendo una carrera de UTU que se llamaba Idóneo de Comercio, ¿viste? Que era una especie de ayudante de contador, ¿viste? Porque antes no existían ni las computadoras, ni las calculadoras, ni nada por el estilo. Todo se hacía a mano, ¿viste?
Entonces, que eran los que llevaban los libros, el idóneo era el que llevaba los libros de contabilidad y era una carrera. Y cuando me fui a anotar, estuve yendo como 6 meses a estudiar a una dependencia de UTU y una noche llegaron unos militares a decirme que yo no podía estudiar más porque me habían quitado la calidad de estudiante y que no podía participar más y que no en ningún centro de estudio del Estado. Bueno, yo trabajaba en una fábrica de sombreros y gorras en la calle Mercedes, ahí cerca de la Plaza Libertad, y quería ocupar mi lugar de trabajo, pero no existía, no había ómnibus, no había locomoción, porque todos los ómnibus estaban parados. Tanto los de la compañía estatal, que eran de la Intendencia, que eran los de ANDET, como los de CUSA, que era una compañía privada. Y bueno, y ahí llegamos y nos empezamos a organizar para ocupar la planta de trabajo, ¿viste? Dejar el lugar de trabajo bajo un control obrero y conseguir este elemento para hacer una olla, para hacer la comida, ¿viste? Y para tener algo para mantenernos mientras durara la ocupación. En ningún momento nosotros pensamos que la ocupación iba a ser tan grande, ¿viste? Ni tan larga. Porque date cuenta que nosotros creo que fuimos miércoles, empezamos a ocupar y duró casi 20 días la ocupación. A todo esto nosotros sabíamos que en todos los lugares donde se estaban ocupando, los patrones llamaban a las Fuerzas Armadas y venían las Fuerzas Armadas y desalojaban los lugares de ocupación. Y bueno, nosotros tuvimos mucha suerte donde yo trabajaba en el sentido de que cuando se dio el golpe de Estado, nosotros, el patrón, el dueño de la fábrica era un ciudadano judío, israelí, ¿viste? Y que había venido de la parte de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Y que no era muy afín a los gobiernos militares, ¿viste? Y como no teníamos mucha locomoción ni nada, hubo gente que estuvo los 20 días que duró la ocupación, estuvo en el lugar de trabajo, viviendo. Antiguamente se usaba hacer volantes, hacíamos volanteadas, que decían no a la dictadura. Te agarraban con un volante que dijera no a la dictadura, te agarraban los milicos, ibas, marchabas preso. Chao, no había vuelta. Con lo que se llamaban racias, ¿viste? Que venían camiones del ejército y de la policía, ¿viste? Y te allanaban la fábrica, te allanaban tu casa, te metían en cana, ¿viste? Y no le daban cuenta a nadie, ni para dónde te llevaban, ni para dónde ibas a parar. Iban por los bares, te pedían documentos, si no tenían documentos, iban para adentro, ¿viste? Ya te llevaban cosas. Y bueno, en esas racias que se llamaban, ¿viste? Que llevaban un ómnibus con 80, 90 personas, ¿viste? Iban y te dejaban en una comisaría y te metían para adentro. Y yo lo que más recuerdo, ¿viste? Es cuando se hizo el 1 de mayo del 74, que era la primera movilización de los obreros que iba a haber. En el viaducto del Paso Molino, ¿viste? En Agraciada. Lo habían inaugurado hacía 2 años atrás, creo, en el 72, por ahí lo habían inaugurado. Y eso era todo como un paseo, como una novedad, ¿viste? Y bueno, y decidimos concentrarnos abajo el viaducto, todos los trabajadores. Empezó a venir gente de todos lados, ¿viste? A las 4 de la tarde, creo que nos íbamos a juntar abajo el viaducto. Y cuando quisimos acordar, era una montaña de gente, una cantidad de gente muy importante. Pero a su vez venían los milicos que estaban esperando, ¿viste? En camiones adentro del Prado, ¿viste? Que nosotros llegáramos. Y fue una represión que hubo ahí contra toda la gente, porque ahí no miraban ni que fueras hombre, ni que fueras mujer, ni que tuvieras niño, ni que estuvieras embarazada, ni nada. Ahí te daban de mango revoleado, ¿viste? Todos los ámbitos como para poder manifestarnos o para poder juntarnos con las demás personas estaban muy limitados. O sea, vos de repente podías ir a una cancha de fútbol, ¿viste? Pero no podías, yo qué sé, organizarte en una esquina para ir todos juntos a la cancha de fútbol. Te vigilaban hasta que la gente que iba a las iglesias. Nosotros entramos a formar parte con Graciela en una comunidad religiosa
que era la comunidad Jesús Obrero de Paso La Arena, y con miras de tratar de juntarnos, de nuclearnos con las demás personas que pensaban como nosotros, ¿viste? Participando de las celebraciones de misa o de reuniones y cosas. Y ahí había un padre que se llamaba el padre Monzón, el padre Uberfil Monzón, que nos dio acogida dentro de esa comunidad, ¿viste? Y entramos a participar en una época muy fermental de la iglesia también, ¿viste? Porque hay que ver que en ese momento la iglesia estaba haciendo una opción, ¿viste? Por los pobres, ¿viste? En todas partes de Latinoamérica. Las misas eran solamente los domingos de mañana, y ahí se juntaba toda la comunidad de Paso La Arena. Pero claro, los milicos podían estar afuera, adentro de la iglesia no entraban, ¿entendés? Entonces como que ahí te daba cierta libertad para movernos. Y bueno, y comenzamos a hacer mucho trabajo de lo que se llama la pastoral social de la iglesia, ¿viste? Graciela empezó a dar clases de catequesis y yo ayudaba al cura en la parroquia y formábamos parte del consejo directivo de la iglesia, ¿viste? Lo que se encargaban de organizar los bautismos, los casamientos, las reuniones, teníamos grupos de matrimonio, ¿viste? Y entonces empezamos a hacer un trabajo más a nivel social, ¿viste? En el 76, que ya estábamos en dictadura, nos pensábamos casar en el mes de agosto del 76. Y bueno, había una parroquia en el barrio en que vivíamos, en Paso de la Arena, y hablando así con Jorge le planteé de ir a la iglesia y casarnos por iglesia. Y ahí tuvimos unas charlas con una pareja de gente, de adultos mayores, que eran los encargados de recibir a las personas a las parejas que se querían casar. Y bueno, tuvimos varias charlas con ellos, y se llamaba Lidia y Hans. Y después de ahí nos integramos a la comunidad, y como esa preparación demoraba, o sea, nos queríamos casar en agosto, y en agosto no nos pudimos casar, y nos casamos en septiembre, el 10 de septiembre. Y quedamos integrados a la comunidad. Y justo en esos años se estaba organizando una movida a nivel de todas las iglesias de Latinoamérica, que se iban a reunir en Puebla, en México, ¿viste? Para ver cuáles eran las necesidades que tenían las iglesias, pero no las iglesias, las catedrales o las iglesias que hay en el centro, no, las iglesias barriales que estaban insertas en el barrio. Y ahí se creaban lo que se llamaban las comunidades eclesiales de base, que no solamente nos reuníamos a leer el Evangelio, ni a preparar las misas, ni nada, sino que tratábamos de buscarle solución a una cantidad de problemas sociales que tenía el barrio. Y de problemas sociales te hablo de que, yo qué sé, desde que no tenías una policlínica, que precisabas una dependencia de salud pública para que atendiera gratis a la gente, de ahí, ¿viste? Había muchos médicos que lo hacían en forma honoraria, que atendían a los pacientes y no cobraban nada, ¿viste? Lo atendíamos en la comunidad, repartíamos leche en polvo para darle a la gente que se quedaba sin trabajo, porque hubo mucha gente que al cerrar las fábricas o ser identificados como contrarios a la dictadura no conseguían trabajo muy fácilmente, ¿viste? Una de las cosas que no había podido echarle mano los militares en su momento fue el carnaval. Entonces, cada vez que se hacía el carnaval, era una forma que vos tenías de cuando se apagaban las luces y entraban a cantar los conjuntos. Entonces ahí nosotros, yo que sé, podríamos gritar consigna, ¿viste? O tirar volantes, volanteábamos. Volantes no a la dictadura, ¿viste? Estamos en contra del gobierno militar, no sé qué. Y los tirábamos adentro de los... Antes eran tablados, se les llamaban, ¿viste? Eso era una de las cosas que hacíamos. Y después también se daban muchas veces en los espectáculos deportivos, ¿viste? Que se lograban ingresar lo que nosotros llamamos pancartas, ¿viste?
y en determinado momento cuando se estaba jugando un partido, ¿viste? Sacabas una pancarta, ¿viste? Que era una tela con letras, ¿viste? Que decía no a la dictadura, fuera los militares del gobierno, ¿viste? En el año 80 los militares decían hacer un proyecto en el cual modificaban la Constitución, en el cual, yo que sé, dentro de las mejoras que supuestamente iban a hacer la Constitución, ¿viste? Era que los únicos que podían participar eran los militantes políticos de determinados partidos y nada más, o sea, los blancos y los colorados. Entonces excluían a un montón de gente de la población, ¿viste? Que no estaban de acuerdo ni con los blancos ni los colorados, porque los blancos y los colorados en ese momento que estaban participando con el gobierno militar, ¿viste? Le decían que sí a todo lo que decían los militares, ¿viste? Entonces como que vos no podías tener una voz disidente, no podías decir que estabas en contra del gobierno militar, porque o te quedabas sin trabajo, te quedabas sin estudio, ¿viste? Te pasaban cualquier cosa de eso, ¿viste? Todas las modificaciones, o sea, no le preguntaron absolutamente a nadie, o sea, los únicos que le preguntaron fueron los que estaban de acuerdo con ellos, qué tipo de constitución querían. Y esa constitución que ellos querían imponer, ¿viste? Era que no iban a permitir dentro del Parlamento la disidencia. Y bueno, entre otras cosas, digo, había un grupo de gente que no estábamos de acuerdo con lo que ellos planteaban. Y entonces entramos a organizarlo con lo que le llamábamos el boca a boca. Vos si tenías gente conocida, ¿viste? Tratabas de convencerla que si hacían el plebiscito, que votaran en no, que siguiera la Constitución que había estado hasta que dieron el golpe de Estado. Nos entramos a reunir, primero dentro de la gente de la comunidad de la que participábamos en Paso La Arena, que éramos todos más o menos, teníamos claro que no queríamos lo que los militares nos proponían como Constitución. Y después nos empezamos a juntar con gente de otros barrios, ¿viste? Pero también no era algo que lo pudiéramos hacer abiertamente, porque si se enteraban de que vos estabas en contra de la reforma constitucional, ni te metían en cana. Entonces no podías hacer actos, no podías hacer meeting, pero utilizábamos el boca a boca. Hacía reuniones de los vecinos, yo qué sé, hacíamos una obra para poner una comisión de vecinos para poner la luz en la calle donde vivía, ¿viste? Entonces nos reuníamos para hacer el petitorio de la colocación de las luces o la financiación, pero a su vez hablábamos de que, vos mirá que esto de la reforma a nosotros no nos sirve, que tenemos que estar en contra, que en el momento que haya que votar, porque las votaciones son obligatorias. O sea que a vos te obligaban a ir a votar, pero tenías que votar lo que ellos querían, no lo que vos pensabas. Y bueno, y se hizo un proyecto constitucional, y bueno, nosotros estábamos en contra de ello. ¿Qué nos llevaba? Que como no había muchos medios, no podíamos hacer una manifestación y una concentración de gente para manifestarnos en contra, teníamos que utilizar todos los lugares en los cuales hubiera gente, en los cuales nosotros pudiéramos manifestarnos. Entonces se utilizaban los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol, vos ibas a un campo deportivo, ¿viste? Y en determinado momento, yo qué sé, en vez de tirar cohetes, tirabas un paquete de volantes, ¿viste? Que se entendían para que llegaran a la gente, ¿viste? Y ahí decía, vote por el no a la dictadura, no al continuismo de la dictadura, ¿viste? Y bueno, y ahí se dieron cosas, yo qué sé, muy curiosas, ¿viste? Que la cantidad de autos en Montevideo no era la que hay ahora, ¿viste? Era muy poco, ¿viste? Y entonces de repente cuando se iba acercando la fecha de las elecciones, o el fin de semana donde se iban a hacer las elecciones del plebiscito, que la gente para tratar de manifestar, ¿viste? Que no estaba de acuerdo, yo qué sé, en un día domingo de pleno sol de noviembre, cuando se hizo el plebiscito, ¿viste? Que circulaban con los limpiaparabrisas prendidos, porque el limpiaparabrisas decía no. Claro, eso te llevaba que, o sea, había muchos militares en la calle que también que te detuvieran por tener prendido el limpiaparabrisas. Y vos decías, no sé, no me di cuenta, ¿viste? No, fue sin querer, se me prendió sin querer. Pero sabiéndolo que vos lo hacías a propósito.
yo trabajaba en una empresa de ómnibus Come, ¿viste? Que está funcionando hasta ahora, y en el cual trabajaba en la parte de Millán y Larrañaga, en el Prado. Y tal, el gobierno militar quiso dar una imagen, porque había mucha presión internacional, ¿viste? Por lo que estaba pasando acá en Uruguay, de que en Uruguay se respetaban los sindicatos y cosas. Los sindicatos no podían llamarse sindicatos, se tenían que llamar asociaciones laborales, que las cuales la función de las asociaciones laborales era defender el salario y las condiciones de trabajo, pero no meternos en la política, como si el salario y el trabajo no fuera algo político en realidad, ¿no? Entonces nosotros recogimos el guante y ahí en la COME formamos una asociación laboral, Asociación de Obreros y Empleados de COME. Ya teníamos permiso para organizarnos, ¿viste? Podíamos hacer reuniones y juntarnos los trabajadores en esa asociación laboral, que vendría a ser lo que eran los antiguos sindicatos. Y bueno, empezamos los trabajadores de COME por un lado, los de CUSA por otro, los de las cooperativas por otro, los de ANDE por otro lado. Entonces estábamos solos en cada sindicato. Entonces decidimos organizarnos todos los trabajadores que teníamos más o menos una realidad compartida, o sea, los trabajadores del transporte, todos los trabajadores, por más que fueran de distintas compañías, pero la realidad era la misma, era el transporte de Montevideo. Y los problemas que teníamos los trabajadores eran tanto los de CUSA como los de COME o con los de cosas, era exactamente lo mismo. Entonces formamos lo que se llamó la Unión, UNOT, la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte, y bueno, y una vez que nos formamos y conseguimos lo que era la Unión de Trabajadores del Transporte, tratamos de conectarnos con otro tipo de organizaciones sociales que tuvieran más o menos los mismos intereses que nosotros. Entonces, de repente nos conectamos con gente de la compañía del gas, los trabajadores de ANCAP, los trabajadores, y ahí hicimos lo que se llamó el PIT, que era un plenario intersindical de trabajadores. ¿Qué implicaba? Que nos reuníamos una vez por semana, ¿viste? Y cada corporación de trabajadores, yo qué sé, los curtidores te mandaban delegados, los trabajadores del cuero te mandaban delegados, los trabajadores del transporte te mandaban delegados. Entonces una vez por semana trabajábamos más o menos entre todos y tratábamos de organizarnos para plantear nuestras reivindicaciones. Y ahí es donde nace, ¿viste? Lo que era el PIT, que venía a ser la continuación de lo que fue la histórica CNT, que fue la que llevó adelante la huelga general en el 73. En el año 83 tuvimos un conflicto en COME, en cual nos llevó a tener determinado enfrentamiento con el directorio, y resulta que se tomaron medidas en las cuales una de ellas fue el de hacer el paro y no sacar los ómnibus ni permitir que salieran a trabajar los ómnibus. Y bueno, entonces fuimos rodeados de la solidaridad de los demás compañeros de los trabajadores del transporte de diferentes empresas, ¿viste? Ya sea de COET, COTSUR, COME, CUTSA, ¿viste? Y bueno, ¿y qué pasaba? Tuvimos 4 días ocupando los lugares de trabajo donde salían los ómnibus, y nosotros los trabajadores no dejábamos salir los ómnibus. A su vez, fuimos denunciados al Estado Mayor, y el Estado Mayor quería desalojarnos. Entonces, una vez que nosotros entramos a ocupar el lugar de trabajo, no podíamos salir, porque si salíamos de ahí, nos metían presos. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos quedábamos adentro. No trabajábamos, ¿viste? Pero no dejábamos que entraran los milicos adentro a desalojarnos. Y claro, habíamos gente que teníamos determinados problemas. Yo tenía a mi hijo Ignacio, que era chiquito, que era un bebé, que estaba enfermo, que tenía fiebre, que había que llevarlo al médico, comprarle remedio y eso, pero como no trabajábamos y no nos pagábamos, no teníamos plata. Pero aparte nosotros no teníamos plata, es que estábamos ocupando el lugar de trabajo y que yo no podía venir para mi casa para ver cómo estaba mi hijo ni nada.
Y estuve 4 días sin venir a casa. Pudimos venir gracias a que un compañero salió con un ómnibus, como a probar un ómnibus, ¿viste? Porque ya nos íbamos a reintegrar, y entonces nos metíamos donde iban colocados los auxiliares del ómnibus, nos metíamos ahí abajo. Entonces, cuando nos paran los milicos, él sale y dice: no, voy a probar el ómnibus que tiene que ir a trabajar mañana. Este ómnibus sale a trabajar mañana y lo voy a probar, no sé qué. Y atrás, adentro del ómnibus, donde iban los auxiliares, que eran como unos cajones grandes, nos metíamos 2 o 3 y nos iban sacando, para que pudiéramos ir hasta a nuestras casas. Cuando él estuvo en esa ocupación, yo con los chiquilines me arreglaba porque estaba acostumbrada, porque Jorge trabajaba muchas horas y yo ya, como no trabajaba afuera, trabajaba en mi casa con mis hijos, entonces me adaptaba. Y además tenía a mi madre mi madre y el esposo de mi madre que me daban una mano, ¿no? Que me ayudaban. Bueno, después de eso, en el año 84, se hicieron las elecciones nacionales, en los cuales podían participar determinados partidos políticos, que eran los blancos y los colorados por un lado, después estaba la Unión Cívica, y después había un partido que se llamaba Partido Demócrata Cristiano, que era un partido en el cual había mucha gente de la iglesia, ¿viste? Y en el cual había mucha militancia de todos los partidos que habían sido proscritos. Dentro de todos los partidos estamos hablando de lo que es el Frente Amplio en este momento, ¿no? Que antiguamente formaban parte del Frente Amplio, pero no se podían manifestar porque no los dejaban presentarse a las elecciones. Yo estaba embarazada y se juntaban casi todos los partidos políticos para tratar de lograr una reapertura democrática, o sea, llamar a elecciones. Y bueno, y fue mucha gente, mucha gente. Tanto es así que está una foto que se le dice en el Río de Libertad, porque parecía realmente, desde la toma de la foto desde aérea, era realmente como un río que recorría toda la parte de 18, desde el obelisco hasta... Jorge, como testimonio, tuvo unos años complicados, pero no es el único. Muchas personas sufrieron esta época y este documental no es suficiente para representar las atrocidades que sucedieron en ese entonces. Por un país libre, nunca más terrorismo de Estado.